¿Qué tal, amigos? Comenzamos de inmediato Más que Noticias y nos vamos en vivo hasta Santa Beatriz, donde el expresidente Alberto Fujimori se encuentra internado en la clínica La Luz. En ese lugar se encuentra nuestra compañera Cintia Garreta, quien nos tiene todos los detalles. Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Así es, Luis, buenas noches. A estas horas de la noche permanece internado aquí al interior de la clínica La Luz, ubicada en la cuadra 12 de la avenida Arequipa, el expresidente Alberto Fujimori. Él ingresado a esta clínica por un chequeo rutinario dispuesto por el INPE, ello luego que, como se recuerda, el último 14 de marzo sufriera un derrame cerebral leve que le provocó que su mano izquierda quedara inmovilizada. De acuerdo a eso es que han programado estos chequeos rutinarios y por ello él ha ingresado ahora al promediar las 3 de la tarde aquí al interior de la clínica La Luz. Curiosamente también se encuentra en esa clínica su ex esposa Susana Higuchi, quien, según se nos ha informado, ha ingresado por una operación quirúrgica a la cadera. Hasta aquí ha llegado a visitarlo la congresista Luz Salgado y precisamente tenemos sus declaraciones. Ya sabía que estaba internada aquí y que la han operado. Pero me di con la sorpresa también que lo han traído el presidente Fujimori y él está ahorita en chequeos. ¿Lo puedes ver con ese estado? Sí, muy rápidamente he pasado nomás, pero a la que yo he venido a ver es a la señora Susana y con ella es que he estado más tiempo, ¿ya? Están en recuperación. Para RPP, usted ha venido a visitar a Susana Higuchi. ¿Cómo la ha podido encontrar en cuanto a su salud? Buenas noches. Sí, está recuperándose porque ha tenido una operación muy delicada, pero le he visto muy bien, en franca mejoría, y lo que me he dado es con la sorpresa que también aquí estaba el presidente Fujimori, quien está en chequeos. No puedo darles más detalles, los médicos van a tener que darles las informaciones correspondientes. Pero, ¿la señora Susana Higuchi sabe que el expresidente se encuentra acá? ¿Ha podido tener contacto con él quizás? No, de ninguna manera, no hay ningún contacto porque hay todo un personal de más de 20 hombres cuidando al presidente Fujimori, así que para mí ha sido difícil inclusive, y ella no ha podido verlo, pero sí sabe que está ahí. Sí. Anímicamente, ¿cómo se encuentra Susana Higuchi luego de la operación a la que fue sometida a la columna? A Dios gracias, con mucho ánimo. Ella es una mujer muy fuerte y muy creyente en Dios, va a salir bien de todo esto. Gracias, muy amable. Gracias. Muy gentil, ha sido pues. Luis, quien también brindó declaraciones y ha precisado sobre el estado de salud del expresidente Alberto Fujimori, es el director de la clínica La Luz. Escuchemos lo que dijo. José Ore. Director de la clínica La Luz. Director de la clínica. José Ore, director de la clínica. ¿Listos? El expresidente. Ya, podemos entrar. Buenas tardes, señores periodistas. El día de hoy, como director de la clínica La Luz, tengo que anunciar que a las 15:05 horas aproximadamente ha sido hospitalizado en esta clínica el señor ingeniero Alberto Fujimori, por indicación y a solicitud de los médicos del INPE, ¿no?, para ser evaluado en diferentes especialidades, así como son urología, como son cardiología, etcétera, etcétera, y exámenes auxiliares, ¿no?, como son resonancia magnética, ecografía y muchos otros, así como exámenes de sangre. De acuerdo a estos los resultados, nosotros vamos a estar informándoles las conclusiones, ¿no?, del caso. Esto sería la situación. Pero es un chequeo de rutina. Es, como digo, es una solicitud de los médicos del INPE que están para su evaluación correspondiente de, como vuelvo a repetir, de diferentes especialidades. Pero el 14 de marzo él ya estuvo acá haciendo un chequeo. ¿Ha regresado por ese, básicamente por ello? No, parece que no, porque de acuerdo a lo que en este momento está el ingeniero estable, pero requiere una serie de otros exámenes. Vuelvo a repetir. ¿Básicamente qué, doctor Ore? Por ejemplo, urología, neurología y cardiología. Doctor, ¿se encuentra aquí internada la señora Susana Higuchi, cierto? Sí, efectivamente, la señora se encuentra internada por un problema de una intervención quirúrgica traumatológica
y en este momento se encuentra estable en espera de del alta de sus médicos tratantes. ¿La intervención a dónde ha sido? Fue una intervención quirúrgica traumatológica de problema de cadera. Eso es lo que lo puedo decir. Eso es todo. No sabemos. De acuerdo a sus médicos, está en condiciones de alta, pero eso es criterio de sus médicos tratantes. En el caso de la Susana Iguchi, pero del expresidente Fujimori. No sabemos, esto puede durar 1 o 2 días, o sea, lo que vamos a hacer la evaluación. No sabemos, vuelvo a repetir, eso está en condiciones de acuerdo a los resultados, vamos a ver la conclusión. ¿El estado de ánimo del presidente, el expresidente está en bien? En ese momento está estable. Muchas gracias. Luis, se nos ha informado que en los próximos minutos también estaría llegando la hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, para visitar a sus padres, ya que, como lo hemos venido informando, ambos curiosamente se encuentran internados aquí en la clínica La Luz o por diferentes motivos. Nosotros vamos a permanecer aquí para sus eventuales declaraciones. Seguimos contigo en estudios. Ok, Cintia, muchas gracias por este enlace y estaremos a la expectativa pues de la llegada en los próximos minutos de Keiko Fujimori y también probablemente del otro hijo del expresidente Alberto Fujimori, su hijo Keiko. Seguimos con la información y ahora les comentamos que la exsecretaria del CIN, Matilde Pinchi Pinchi, afirmó que Alberto Fujimori sí sabía sobre los diarios Chicha debido a que era informado por Vladimiro Montesinos. El abogado William Paco Castillo minimizó sus declaraciones. Todo este dinero que ingresó era para hacer pagos a diferentes medios de comunicación, sea escrita o sea televisiva, todo a favor de la reelección, ¿no? Su testimonio corroboró la acusación de la Fiscalía. Tras una serie de demoras, finalmente se presentó Matilde Pinchi Pinchi como testigo en el juicio que se le sigue a Alberto Fujimori. Ella afirmó que el entonces presidente de la República sabía sobre la elaboración de los titulares de los llamados diarios Chicha. El doctor Montesinos siempre daba rendición de cuenta al señor Fujimori, ¿no? Se hacía rendición de cuenta, ya sea el señor expresidente iba para el CIN o se iba directamente Montesinos a Palacio, ¿no? La exsecretaria de Vladimiro Montesinos aseguró que la campaña costó $100 millones y aseguró que Augusto Bressani era el encargado de los 9 diarios que operaban en favor de la reelección. De la Marina, la FAP, el Ejército, llegó más o menos en un principio, más o menos de 280 a 300 mil dólares mensuales. Lo mismo era de la policía. El Ministerio del Interior entregaba 2 millones. El Ministerio de Defensa 13 millones 500, un aproximado de 3 millones 800 mensuales, dólares. Entonces todos se sumaron para que haya ese dinero y poder manejar realmente el país para que haya reelección. Pinchi Pinchi señaló también que Montesinos y Fujimori coordinaban a través de un teléfono encriptado. Explicó que cuando al ex asesor presidencial no le parecían las recomendaciones de sus publicistas sobre los titulares, él tomaba la decisión. La intervención de la exsecretaria del CIN era anotada a detalle por Alberto Fujimori. Al finalizar la audiencia, tanto la defensa del expresidente como la parte acusadora se pronunciaron. Lo que hemos apreciado son insinuaciones o suposiciones malévolas que esto no puede de ninguna manera acreditar ningún indicio de objetividad ni de culpabilidad para una sentencia. Que la defensa ya adelantó la estrategia que va a utilizar. Esto es, va a tratar a toda costa de desacreditar la de la testigo. Antes de esta picante presentación terminó de ser interrogado el ex viceministro de Hacienda, Alfredo Jaididí. Debido a que Alberto Fujimori debía acudir a un chequeo médico, el interrogatorio a Pinchi Pinchi continuará el 14 de mayo. Bien, seguimos con el tema Fujimori y vamos a mostrarles y leerles la carta que ha publicado el exmandatario Alberto Fujimori antes de ser internado en la clínica a través de su cuenta de Twitter. El exmandatario ha señalado que la lucidez siempre me acompaña. En la audiencia de hoy hice recordar la compra de 39 aviones modernos y los precios pagados que justifican el gasto de 1.000 millones. En la década de los 90 subsistían 2 enormes problemas, el terrorismo y los conflictos fronterizos. Yo me fijé como meta sus soluciones y le di al Perú la pacificación.
Mi manejo austero con uso claro de los recursos mediante decretos de urgencia en los ministerios de Defensa e Interior. Hoy me interno en la clínica para ser sometido a varios exámenes neurológicos, cardiovasculares y urológicos. Me reconforta enterarme que cada vez más personas se unen a la cruzada de oración por mi salud. Gracias infinita. Y finalmente coloca la rúbrica el exmandatario Alberto Fujimori, esta misiva que ha sido publicada en su cuenta de Twitter y que fue redactada antes de ser ingresado a la clínica La Luz. Bien, ahora les comentamos que el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, se presentó hoy ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y reiteró no haber tenido participación en el caso de la empresa Interoil. Protocolo. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Apenas un buenos días se le arranca al ministro de Energía y Minas. Guarda silencio ante la prensa, a pesar de que no solo el tema Interoil interesa, también la futura alza en las tarifas eléctricas, pero sobre todo si Conga va, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazara el pedido de los antimineros para detener el proyecto. ¿Conga va o no va, ministro, después de lo que ha planteado la Corte Interamericana? A quienes sí habla Eleodoro Mayorga y durante casi 4 horas es a los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Tanto se prolonga la sesión que impacienta a algunos de sus miembros. Comportamiento respetuoso de la trayectoria de los congresistas, y yo no acepto que un congresista se retire de esa manera, no sé qué es lo que quiere, que me lo diga en la cara. Porque me aburro escucharlo. Está muy bien, pues. Congresista. ¿Quién es el congresista? No se le hizo la palabra. Esa es la intolerancia. El titular de Energía y Minas reitera su versión, descartando haber tenido un conflicto de intereses y haber cometido tráfico de influencias. Niega que haya favorecido a la petrolera Interoil para que el Estado le amplíe el plazo de explotación, a pesar de haber perdido un litigio con el Perú. Como se sabe, antes de ser ministro, Mayorga fue socio de la consultora Laup y Quijandría, que tenía como cliente a la compañía en cuestión. Yo firmé esos decretos porque cumplían con toda la reglamentación, cumplían con lo que era el interés nacional y eran aquellos que daban los mejores beneficios. Ese es el actuar que ha habido en este caso. Perupetro fue la encargada de la ampliación de la concesión, reitera el ministro. Era su obligación, dice, refrendarla. De lo contrario, no solo habría quebrantado la ley, sino habría ocasionado perjuicios económicos al país, sostiene. Las explicaciones no convencen a la oposición. Ha sido consultor de una empresa delincuencial. Los delincuentes también tienen derecho a ser defendidos, por supuesto que sí, pero yo no haría de ninguna manera el abogado del cojo Denis, ministro de Justicia. Y yo le pido al ministro que se vaya, que renuncie. No tiene ética moral para estar ahí en ese puesto, presidente. Es un traficante de influencias. Independientemente de eso, como bancada adoptaremos una decisión, probablemente alguna interpelación, censura en todo caso, porque ha preocupado que tanto el señor Cornejo como ahora este ministro también, de que se siguen reuniendo de manera bastante irregular, en este caso con sus ex socios. En la próxima sesión, la Comisión de Fiscalización podría decidir si abre investigación formal a Mayorga y si, como piden fujimoristas y axiopopulistas, se solicitará al Pleno facultades de comisión investigadora. Bien, y ahora vamos con nuestra primera entrevista de la noche. Se encuentra en nuestros estudios el señor Miguel Santillana, economista y analista político, a quien agradecemos su presencia en Más que Noticias. Buenas noches. ¿Cómo está, señor Santillana? Bien, primero comencemos con el tema de este enfrentamiento que ha habido entre el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, yo no creo que haya sido enfrentamiento. El enfrentamiento todavía persiste, puesto que la resolución que supuestamente traía la paz y la tranquilidad entre estas dos instituciones se persiste en el error. Si bien se mantiene el nombramiento de las dos señoras que ya habían jurado el cargo y habían participado en la elección del nuevo fiscal de la Nación, que toma el cargo el día lunes, se insiste en nombrar en el primer concurso que convoque el Consejo Nacional de la Magistratura, que se le nombre de todas maneras al señor Castañeda y al señor Inostroza. Entonces se persiste en el error de meterse en funciones que no le corresponden. El Tribunal Constitucional tiene que velar por la constitucionalidad de las normas que distintas dependencias del Estado peruano promulgan, pero en ninguna parte dice que su obligación es nombrar fiscales. Entonces ya
a dedo ha seleccionado a 2 personas que de todas maneras tienen que ser nombradas en el primer concurso público que se haga para esas plazas, lo cual invade funciones que no le corresponden. Entonces, ¿usted considera que esa, digamos, rectificación parcial debe completarse, teniendo en cuenta también que, por ejemplo, el doctor Vladimir Parras de la Barra ya ha anunciado que va a pedir la nulidad precisamente de este extraño hecho, ¿no? Porque tanto Mateo Castañeda como el doctor Inostroza han quedado como una especie de reserva. Apenas se cree la plaza, ellos deberían ocuparla según el Tribunal de Constitución, según el Tribunal Constitucional. Han quitado la obligación que le dieron al MEF de crear, generar recursos para estas 2 plazas que obligatoriamente nombraba principalmente el señor Castañeda. Ahora es Castañeda más Inostroza. Pero por favor, o sea, acá hay la terquedad de alguien que busca un interés de mantener presencia en instituciones clave del Poder Judicial. Entonces acá debemos quitarnos la careta y para personas legas en derecho como mi persona, yo soy economista, pero creo que tengo 3 siglos de derecho, me parece de sentido común que el Tribunal Constitucional no puede nombrar fiscales. Entonces yo no entiendo por qué este capricho de seguir en su sentencia nombrando a estas personas a la primera oportunidad que existe el concurso. ¿Y quién estaría interesado en hacer eso precisamente? Precisamente un miembro del Tribunal Constitucional habló sobre la aparente mafia que existiría para poder elegir a los fiscales supremos y también controlar el Ministerio Público. Bueno, pero digamos, tengo entendido que uno de sus próximos invitados es el actual presidente del Colegio de Abogados. Él tiene mucho más experiencia que yo en saber qué pasa en su gremio, pero queda clarísimo que hay intereses creados de un partido político que tiene presencia en el Poder Judicial, presencia en la Fiscalía, y que hace lo imposible para mantener esa presencia. Pregúntele al señor decano actual del Colegio de Abogados todas las peripecias que tuvo que pasar para su elección como decano del Colegio de Abogados, teniendo un poderoso candidato opositor. Entonces, no hay duda que hay un interés político en controlar la justicia. Ahora, tenemos que buscar una independencia de la justicia, puesto que esto no es un botín partidario, sino que es una institución clave para impartir justicia, vale decir, darle la razón a quien tiene la razón y hacer que el Poder Judicial sea un Poder Judicial que sabemos que si se da la situación A, van a fallar de acuerdo a A. Pero acá sucede en el Perú cosas fantásticas en que se da la situación A y pueden sacarte la resolución Z, Y, H o te inventan un nuevo abecedario. ¿Y cuál sería el peligro o los precedentes negativos que podría dejar sentencias como la del Tribunal Constitucional? Es que tú no puedes dejar que una institución invada fueros de la otra porque generas un problema constitucional. Entonces, en vez de haber subsanado esto, como dijo el señor Urbiola, lo han complicado aún más. Porque esto va a terminar en la acusación constitucional que ha dicho el señor Daniel Abuataz, en la acusación y queja del Colegio Nacional de la Magistratura, Consejo Nacional de la Magistratura, y vas a haber mellado el prestigio del Tribunal Constitucional. Entonces vas a tener tres de sus jueces que están de manera extemporánea ejerciendo el cargo, que van a ser expectorados por una acusación constitucional. O, en su defecto, tengo entendido que va a ser hacia el 21, el 12 o 21, que se va a elegir en el Congreso a los reemplazantes. Pero todo indica que de esa nómina de 9 candidatos no se tiene consenso sobre los 6 que tienen que ser electos para reemplazar a quienes están de forma extemporánea ejerciendo los cargos. Precisamente le quería plantear ese segundo tema. ¿Qué le parece ya que luego de 3 años y medio se haya podido, digamos, elegir al menos una terna de 9 candidatos al Tribunal Constitucional en medio de este problema precisamente del que estábamos hablando? Primero se da el escándalo y después se reúnen para tratar de rehacer el estropicio que no han cumplido con su función. No es el mejor escenario, digamos. No es el mejor escenario, pero además tenemos que darnos cuenta de que tenemos que buscar, si el Congreso es incapaz de ponerse de acuerdo, no solamente en esta administración, sino en la administración pasada, para elegir a personas, entonces tenemos que buscar otros mecanismos que nos aseguren que los plazos se cumplen y reemplazas a las personas
por los periodos para los cuales fueron electos, puesto que si no desvirtúa la institucionalidad. Tienes, si mal no recuerdo, uno de los jueces del Tribunal Constitucional hace 7 años tiene mandato vencido. Entonces no tiene ni pie ni cabeza que esa persona con mandato vencido siga impartiendo justicia, pero la persona no puede retirarse por sí ante sí, puesto que hay una obligación de que tú sales del puesto cuando se ha nombrado a tu reemplazo, pero la institución que nombra al reemplazo no hace su función, no cumple su función. Y de acuerdo a lo que usted nos viene diciendo, en todo caso, confía en que efectivamente el Congreso esta vez sí pueda elegir a los 6 miembros del Tribunal Constitucional entre esta terna de 9? No creo. Yo creo que se van a elegir 3 a 4 y no va a haber consenso sobre el 5º y el 6º miembro. Puesto que finalmente lo que tú has visto es una combinación de postulantes que tienen todas las acreditaciones académicas, profesionales para ocupar el cargo, pero tienes otras personas que su único oficio o beneficio ha sido beneficiar a algún gobierno o algún partido, y por eso lo están trayendo a la mesa. Y que ya están saliendo a la luz también algunos cuestionamientos, como en el caso, por ejemplo, de la doctora Nelly Calderón. No, además sabemos que se va a dormir en las reuniones, ¿no? O sea, pues era clásica de esta señora que en cualquier vista de sentencias o casos importantes la señora se quedaba dormida. Además, que yo recuerdo, tenía un problema de su partida de nacimiento, puesto que alteró su fecha de nacimiento para mantenerse dentro del Poder Judicial. De esta terna de 9, digamos, ¿cuáles son los principales candidatos que usted, digamos, teniendo en cuenta sus pergaminos o su recorrido, deberían ser, según su opinión, elegidos como miembros del Tribunal Constitucional? De lo que conozco, el señor Blume, el señor Sardón, el señor Eizaguirre, y creo que paro de contar ahí. ¿Y quiénes cree usted que va a generar más conflicto o va a generar más polémica precisamente para la elección, además de la doctora Calderón? Mira, lo que a mí me parece y lo que me preocupa es que no necesariamente están las personas que saben derecho constitucional que por sus años de experiencia, sus años de docencia académica, por escribir libros sobre la materia, deberían estar ahí. Te pido que le preguntes acá al decano del Colegio de Abogados, que conoce su gremio. No está Domingo García Belaúnde, no está el doctor Ferrero, no están otros constitucionalistas de nota que deberían estar. O sea, no había cuestionamiento alguno porque todo el mundo sabe que los señores son expertos en derecho constitucional. Lamento que el señor Francisco de Iguren Pradelli se haya retirado. Él sí me enseñó derecho constitucional en la Católica, pero yo creo que él, en una visita a Lima como embajador del Perú en España, adelantó opinión que respecto a la posible candidatura de Nadine Heredia hacia el 2016. Y ese es un tema clave que podría verse en el Tribunal Constitucional. Entonces él ya adelantó opinión, entonces por lo tanto no podría ser electo. Lo vemos sonreír aquí al doctor Mario Moretti, así que ya vamos a conversar en unos minutos con él para que nos dé más luces sobre este tema. Lo que pasa es que yo como economista puedo decir cosas de los abogados que él no puede. Ok. Ahora pasando al tema económico, digamos, ¿qué le parece estas cifras presentadas por el INEI que hablan de una reducción de la pobreza de casi 2% y que señala que al menos unos 500.000 peruanos han dejado de ser pobres? Mira, número 1, celebrarlo. Número 2, yo sé que las cifras, los números sirven para tener posiciones políticas. Entiendo que el señor Alan García le ha dado duro a este gobierno, puesto que en el mismo periodo las estadísticas dicen que se bajó 12 puntos de pobreza en el mismo periodo durante su administración y que en esta administración recién se ha bajado 3 puntos. Ok, 2 cosas. 1, que a medida que disminuimos los niveles de pobreza, cada punto adicional de disminución se hace más difícil. Punto número 1. Punto número 2, yo sí creo que hay un problema en el sentido de que a medida que crecemos a menor velocidad, es menos el efecto que se hace sobre el total de la pobreza. Me explico. Tú tienes que crecer por encima de 5.5, 6% para una disminución real de pobreza. A medida que la economía se esté enfriando, y ya todo el mundo sabe que se está enfriando, por eso hasta el Banco Central, el MEF, la banca, todos han reformulado sus pronósticos de crecimiento este año y va a ser menor que el año pasado. Entonces, a medida que la economía peruana se enfríe y lleguemos a niveles de 4, entonces eso no te va a permitir bajar pobreza en primer lugar y 2, bajarla a la velocidad que lo hacías antes.
Entonces, eso es lo preocupante. Lo que queda claro, y las cifras que hemos analizado con Richard Webb, es que, uno, la disminución de pobreza se debe más a políticas de mercado que a los subsidios. O sea, 80% de las reducciones de pobreza en el Perú se explican porque esta gente se está integrando al mercado de bienes y servicios y mercados laborales, pero a su vez 20% lo explican los programas sociales. Ahora, tenemos que mejorar la eficiencia, la focalización de esos programas sociales, hay que hacerlo de todas maneras. Esa idea de que no debe haber política social, yo creo que es absurda, pero hay que hacerlos bien. Y entiendo de que, como dijo el señor Carranza, el exministro Carranza en un artículo del Diario del Comercio, si bien ahora los programas nutricionales del gobierno van de una edad preescolar a escolar hacia arriba, se han olvidado de los neonatos hasta los 3 años. Vale decir, de 0 a 36 meses no hay ningún programa social del gobierno para darle alimentación a esos niños. Y si tú no lo haces en ese umbral de 36 meses, ya le pusiste un tope a la capacidad intelectual y habilidades de ese niño. Es la parte más importante de la vida de una persona. Yo no entiendo cómo un gobierno de la inclusión social ya está quemando una generación futura, puesto que no se le está atendiendo como debería ser. Para ahondar un poco más lo que usted viene mencionando, ¿cuáles son los aspectos positivos que usted considera que viene realizando el gobierno en los últimos años para precisamente reducir los niveles de pobreza, y también cuáles son los puntos flacos que tiene que poner énfasis para lograr ese mayor crecimiento? O sea, yo creo que en la medida de que se posterguen decisiones, no se tomen decisiones, se pasen los papeles de un ministerio a otro ministerio para, no sé, nadie tiene el coraje de tomar la decisión que deben, la postergación de proyectos, programas, iniciativas privadas hace que esto se enfríe. ¿Ok? Ese es un primer tema. Y el tema de la política social, yo entiendo de que juntos debería ser una herramienta para integrar a estas familias beneficiadas al mercado. Entonces yo recuerdo con Carolina Trivelli haber conversado de que ya que se le está abriendo cuentas en el Banco de la Nación a estas familias, ver la posibilidad de algo que no tiene claro los programas sociales en el Perú es cuándo se gradúa esa familia del programa social. Entonces tú entras, pero cuando sales. Es una forma de graduar a la familia de los programas sociales era hacerlos partícipes de actividades productivas, y ya que tiene una cuenta en el Banco de la Nación, dar créditos, hacer transferencias tecnológicas, capacitaciones en temas agrícolas, y como se sabe hay todo un paquete ya hecho por la Federación Campesina de Cusco, que se llama pues esto de los yachachi, que hay 18 técnicas para mejora de ingresos y calidad de vida del sector rural. Entonces, digamos, ¿por qué no financiar las capacitaciones de estas familias para que puedan graduarse de ser parte de los programas sociales? Puesto que hasta ahora todo el mundo ingresa al programa social, pero nadie se gradúa. Hay un economista colombiano que ha señalado que el Perú gasta más, pero no se refleja esto en las cifras de pobreza, y ha señalado claramente que es necesario generar empleo de calidad. Por eso. ¿Usted comparte totalmente esa opinión? De acuerdo a eso. Entonces, acá una cosa interesante es... Había un debate, ¿no? Yo soy amigo de Juan Infante, que es promotor de todo el tema de MIPES, pymes, etc. En realidad no se ve desde el gobierno una búsqueda de que surjan estos sectores productivos con un crédito asequible. La tasa de interés se le cobra en las microfinanzas, ha hecho que la banca formal se haya comprado todas las EDPymes que habían en el mercado que atendían a este sector. Entonces, lo que mi banco ya lo compró el Banco de Crédito, el Banco Continental se compró Confianza, etcétera, etcétera. Entonces, han ingresado, pero no han bajado las condiciones de tasa de interés. O sea, sigue siendo un crédito oneroso si tú lo comparas la tasa de interés vis a vis lo que le cobran a una empresa consolidada. En el sentido de el riesgo de no cobrar o el riesgo de morosidad que tienen estos sectores. Pero resulta que los sectores emprendedores son los mejores pagadores. Entonces, acá creo que hay una posibilidad de que el Estado ingrese o que facilite crédito a estos sectores. Y es necesario, puesto que del 4 millones de unidades productivas que existen en el Perú, 95% son EDPymes, son pymes, mejor dicho. Entonces, si ese es el sector que está generando empleo, y te recuerdo,
el 70% de la población económicamente activa del Perú no tiene un empleo formal, no tiene un empleo con todos los derechos laborales. Entonces, si esa es la masa si ese sector es el que genera la masa de trabajo, oportunidades de trabajo que existen en la economía, número uno, tienes que reformular tu política, puesto que no tiene sentido que 70% busque ser informal en vez de formal. Entonces, algo está mal en el sistema, hay que replantearlo para que en vez de 70% informales tengan 70% de formales. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, señor Santillana, por su presencia en Más que Noticias esta noche. Era el economista y analista político Miguel Santillana, analizando precisamente los temas más importantes de la semana. Bien, amigos, nos vamos a una pausa comercial, pero antes los dejamos con la noticia tecnológica de Claro.